Morning. Buenos días. It's been an incredible pleasure for me to be here in Argentina this past week. Ha sido un placer, un privilegio increíble para mí poder estar en esta semana aquí en Argentina. I would tell you that Carla and I have loved every minute of it. La verdad que Carla y yo hemos amado cada segundito que hemos pasado aquí. This morning as we were worshiping, the Lord began to remind me of a few things. Entonces, mientras estábamos adorando en esta mañana, el Señor comenzó a recordarme un par de cosas. I have been in churches all over the world. Y he estado visitando iglesias, he visitado iglesias de todas partes del mundo. Lots of them in America, Muchas en Estados Unidos, but I've never felt family like I felt it pero here. nunca sentí el concepto de familia como acá. Amen. You guys definitely have got this figured out. They've definitely got this figured out. Realmente han podido descifrar Yeah. el concepto Yeah. de familia. I feel like the Lord feels such pleasure over this place. Siento que el Señor tiene el corazón complacido cuando piensa en este lugar. And when that tongue and interpretation came, Y cuando vino la lengua y la interpretación, I felt like the Lord had a little bit more to that. I felt like he was saying, surely the Lord is in this y place. creo que el Señor también tenía algo más que decir, que verdaderamente el Señor está en este lugar. I can feel his very presence in this place. Siento la presencia del Señor en este lugar. As I began to walk up here, I felt the brightness of his glory come in here. Pude sentir como la gloria del Señor llenaba este lugar. This doesn't happen everywhere. Y esto no me pasa en todos lados. Yeah. His glory is here this morning. Sí, su gloria está en medio de nosotros en esta mañana. That's where I want to camp out at, is under the glory of the Lord. Aquí andas. Por alguna razón, perdón, no le escucho. No sé si es, perdón, porque no escucho nada. No, it's not, I can't listen. Entonces no sé si es el retorno o algo, pero no escucho nada de lo que ella dice. So go ahead, work ahead. Okay, We'll yeah, figure that out. that's in, the right. name, in the name of Jesus. All right, I'm going to turn more this way too to talk Okay. towards you. This morning I want to talk about prayer that opens heaven. Entonces en esta mañana quiero hablar el tipo de oración que abre los cielos. My number one favorite topic to talk about is prayer. Mi tema favorito para poder hablar es la oración. I could truly talk about this all afternoon, so I hope you're ready. Puedo pasarme toda la tarde, así que acomódese en la silla. Yeah. Well, I believe one of our greatest pleasures, one of our greatest opportunities as followers of Jesus Christ is to have communion with him through prayer. Entonces creo que uno de los mayores privilegios, oportunidades que tenemos nosotros como seguidores de Cristo es tener comunión con Él por medio de la oración. Over the years, I've heard people say things like, I don't like to pray, or I find prayer hard. A veces he escuchado decir en todos estos años, me cuesta orar, no me gusta orar. God has never intended prayer to be a duty. Jamás Dios pensó en la oración como un deber, algo que tenés que hacer. I really believe it's supposed to be a delight. Creo que verdaderamente tiene que ser un deleite para nosotros poder orar. For me, a great day is to spend about 4 or 5 hours with the Lord in prayer. Para mí, el día a día, mi día habitual es pasar unas 4 o 5 horas de oración. I don't always get that, but I love it. A veces no lo logro, pero me encanta hacerlo. I don't ever pray because I feel like I have to, I want to. Nunca tuve que sentir la obligación de hacerlo, simplemente tuve el deseo de hacerlo. I love the continual oneness and communion with God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Me encanta y siempre amo esta unidad, esta plenitud que puedo tener con este Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. I would also tell you, if you want to become powerful in the kingdom, you need to pray. Ahora les digo, el secreto para ser poderoso en el reino, usted tiene que orar. I believe that's the number one thing that God's called me to do, is Y pray. creo que personalmente ese es mi primer llamado que Dios me hizo. Gracias. The ministry now that I'm leading in downtown Omaha, El ministerio que hoy estoy liderando, que está en el centro de la ciudad donde vivimos, se llama Omaha. it has all been birthed out of prayer. Todo nació a partir de la oración. I spent about a year and a half praying, Un año y medio estuve orando
And then another 8 months prayer walking the neighborhood. Y luego empezamos a hacer caminatas de oración alrededor del barrio, del centro. And then once we launched, everything from the coffee to the team and how everything should be set up has been birthed out of prayer. Y la verdad que todo lo que hacemos nació a través de la oración, ya sea el café, la cafetería que plantamos, el ministerio, absolutamente todo. If you really want to become strong in the Lord, Si ustedes quieren ser fortalecidos, fuertes en el Señor, if you want to become strong spiritually, fuertes espiritualmente, it comes from the secret place. solo viene de haber estado en aquel lugar secreto con el Señor. Going into the secret place and shutting the door behind you. Y no solamente entrar a ese lugar de intimidad con el Señor, ese lugar secreto, y cerrar la puerta detrás tuya. God says that's where He's going to reward you openly. Porque dice que ahí en la intimidad, en lo secreto, Dios te va a recompensar de manera pública. I learned the importance of prayer as a very young child. Yo cuando era niña, ahí ya empecé a aprender la importancia de la oración. My family was Catholic and we prayed together all the time. Y mi familia era católica, pero juntos orábamos todo el tiempo. When I was in second grade, my CCD teacher said to me, always have the name of Jesus on your lips. Cuando estaba en segundo grado, mi maestra de catequesis me dijo, siempre tener el nombre de Jesús en tu boca. And for whatever reason, I've never forgotten that. Y por alguna razón nunca me olvidé de ese consejo. Even though I didn't always live for the Lord, I always remembered to speak the name of Jesus. Aunque todavía no sabía cómo vivir una vida para Cristo, siempre declaraba el nombre de Jesús. When I first got saved, or when I was about 25 years old, I went to a women's Bible study. Cuando entregué mi vida al Señor Jesucristo hace más o menos unos 25 años, fue un estudio bíblico de mujeres. And everybody was sitting around the table and they wanted everybody to pray out loud. Y estábamos todos sentados alrededor de la mesa y querían que todos oráramos en voz alta. I was completely intimidated by that. La verdad que eso me intimidó muchísimo. All I could say was, thank you, Jesus. Y lo único que yo sabía decir es gracias Jesús, gracias Jesús. That was my first prayer that I prayed out loud other than the Catholic prayers that I had prayed for the last 25 Y years. esa había sido mi primera oración que pude decir más allá de los rezos católicos, ¿no? The group that I was in were so gracious to me. They really encouraged me that you did a great job, you did a great job. Y me acuerdo que el grupo de donde estábamos ahí alrededor de la mesa me animaba, qué bien, lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. So from that point on, my husband and I started to go to different prayer meetings around the city. Entonces, a partir de ese momento, mi esposo y yo comenzamos a visitar diferentes reuniones de oración alrededor de la ciudad. Many times they were worship and teaching and not a whole lot of prayer. Entonces, muchas veces había mucha enseñanza, adoración, pero poquita oración. Then there came this one day, I had a friend that said, you should come to the prayer room with me. Y de repente, un prayer room, like the ministry. It was a room in the church where the intercessors got together and prayed. Okay. De repente tengo un amigo que me dijo, tienes que venir conmigo. Es una prayer room, es una habitación, a veces se tienen esto en las iglesias, es una sala solo dedicada a la oración. At the time, I was doing children's ministry with my husband, En ese tiempo estaba con mi esposo en el ministerio con los niños. and I was also helping with women's ministry. También estaba ayudando en el ministerio con las mujeres. So I really didn't think I needed to do that. Entonces yo dije, no, es como agregarle algo más a lo que tengo que hacer. But she kept asking, and finally one day I went in with her. Mi amiga me dice, dale, vení, hasta que un día me decidí y entré. When I walked in the room, I was changed forever. Y el momento que yo pisé ese lugar, fui cambiada, transformada para siempre. I wanted what these men and women had. Ahora quería yo lo que esos hombres y mujeres tenían. I heard the sounds and the cries of people so in love with the Lord in that room. Podía escuchar el clamor, aún las lágrimas de las personas que estaban allí en ese lugar, que estaban profundamente enamoradas del Señor. These men and women they were groaning in the spirit, they were praying in tongues, and they were praying so beautifully to the Lord. Y ellos estaban como, vieron cuando dice la palabra que gemían en el espíritu, gemían, clamaban en lenguas, estaban llenos de una manera del Señor muy hermosa. They were having a fellowship with God that I'd never experienced before. Tenían un tipo de comunión con Dios que jamás antes había experimentado. And I wanted what they had. Y yo sí quería eso, quería lo que ellos tenían. I wanted to know how to pray like that. Quería aprender a orar de esa manera.
So every Sunday, I started going to the prayer room. Entonces ahora, todos los domingos, me iba a esa sala de oración. If you want to learn how to pray, you need to get around people that know how to Entonces, pray. si vos querés aprender a orar, júntate con gente que ora. Yeah. I wanted to pray like them. I wanted to learn how to pray powerfully and effectively. Yo quería orar como ellos, quería aprender a orar con poder, con eficacia. This morning, I want to talk about the prayer of Elijah. En esta mañana quiero hablarles sobre la oración de Elías. I can't think of anyone else in the Word of God that had, other than Jesus, had a more powerful prayer life. Creo que no se me ocurre nadie más en la Biblia, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que pueda darnos un ejemplo de cómo orar poderosamente. He knew how to pray, and he knew how to pray for his pray to change his nation. Entonces, él aprendió y oraba de una manera que trajo cambio a la nación. I wanted effective prayer like that, Yo quiero ese tipo de oración eficaz. and I want everyone to want prayer like that. Y quiero que cada uno de ustedes en este lugar abracen ese tipo de oración. I think if people really understood the power that we have in prayer, our nations would all be different. Yo creo que si todos nosotros comprendiéramos el poder que tiene la oración, entonces nuestras naciones serían transformadas. Sometimes I think we think prayer is just for those people that want to go into the other room. Entonces, a veces creemos, la oración es para algunos, esos que se hacen, los que se van a la otra sala o que se reúnen solamente a orar. I had someone at my church say, well, why don't you just go pick up the old folks at the old folks home and bring them down to pray, because I'm too busy to pray. Alguien en mi iglesia me dijo, che, ¿por qué no te juntas los que son más viejitos, que no tienen mucho que hacer, y ponelos a orar? Porque yo estoy muy ocupada para estar orando. I just said, young man, you just don't get it. Y yo le dije, vos, jovencito, por decirle, chabón, no estás entendiendo nada. We're going to read a few scriptures about Elijah and his prayer life. Entonces vamos, ¿se acuerdan? Vamos a hablar sobre Elías, vamos a leer su escritura y su vida de oración. La We're going escritura y to su vida. start with James 5:16 through 18. Vamos a ver entonces si podemos leer juntos Santiago 5, 16 al 18. Santiago 5, 16 al 18 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Elijah was a human just like we are. Me encanta, ¿escucharon eso? Elías era un hombre como usted y como yo. That's one thing I want you to remember this Es morning. algo que en esta mañana usted quiero que se lleve. Elijah was a prophet during the time of Jezebel and Ahab. Elías era un profeta en los tiempos de Acab y de Jezabel. Jezebel and Ahab were considered the most wicked king and queen of their time. Esa pareja de reyes, Acab y Jezabel, habían sido consideradas uno de la pareja más malvada de reyes en aquellos tiempos. We're going to start reading about Elijah's prayer and the time frame that he was praying in. Entonces ahora vamos a empezar a leer un poquito más sobre la oración de Elías y cuándo estaba pasando todo esto. We're going to read from 1 Kings 16:30 through 33. Vamos a leer de Primera Reyes 17, 1. What text? Oh, I don't have that one. Deme un momento, porque esa no la tenía. Oh, I'm sorry, I didn't. No. That's been in there since the beginning. I don't know. Si alguien puede tener Primera Reyes 16, 33 y 33, 30 al 33, les pido disculpas, no estaban en los versículos que me había pasado, pero si alguien me pasa un celular para yo poder, Do they have it up there for you? I can't read. Oh. Denme un segundo. Mientras tanto usted busque porque es un pasaje, Primera de Reyes 16, 30 al 33. Denme un segundo, si no quiere que se la lea en inglés. 1 Kings 16, 30 through 33. No tengo internet. Si alguien, gracias. Gracias. Primera de Reyes 16, 30 al 33. 16. Para los que no saben, nosotros íbamos a la escuelita dominical de niñitas juntas. Así de joven en la Estela. Ok, segunda entonces, Primera de Reyes 16. Vamos a ver si puedo leer. 30 al 33. 30 through 33.
Ya. Y el rey Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. So King Ahab did more to provoke the Lord to anger than any other of the kings in Israel before him. Verdaderamente, el rey Acab provocó la ira del Señor a causa de su pecado más que cualquier otro reyes. Again, Ahab and Jezebel were very bad kings, a king and queen. Recuerden, la pareja Acab, Jezabel, malvados. And they had led Israel deeply into idol worship and sin. Y habían llevado al pueblo de Israel profundamente a un estilo de vida de pecado, de idolatría, It was affecting the entire nation. y que estaba afectando toda la nación. This was more than just worshiping a little statue or a little idol. No tenía que ver solamente con que adoraban alguna estatua, algún ídolo. There were pagan temples set up and temple prostitutes and all kinds of child sacrifice that went on. Entonces, eso tenía que ver con que había inmoralidad sexual, sacrificio de niños, ¿no? Y todo eso estaba en medio del pueblo de Israel. So here we have God's chosen people, Israel, worshiping idols, and it was really, really bad. Entonces, ahí tenemos al pueblo de Israel que está adorando ídolos de una manera muy, muy mal. Much of the nation had turned from the Lord and was worshiping La idols. mayoría de la nación en ese entonces se había alejado del Señor y estaba adorando ídolos. So now Elijah comes on the scene, Entonces, ese es el contexto donde Elías entra en escena. and he comes and he speaks directly to King Ahab. Y va y le habla directamente al rey Acab. And Y he- le dice, en Primera Reyes 17:1, este sí lo tengo. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. So here we have Elijah. He was from Tishbe. Acá tenemos a Elías, que era de Tisbé. It really had the idea of him being an outsider or a stranger coming into the land. Entonces lo que tenemos acá, lo que deja claro, es que Elías era un forastero, era un extranjero que entraba a esta tierra ahora. And he goes to the king and says, because of your sin, there's not going to be any rain. Y ahora como extranjero lo que se acerca es el rey Acab, le dice, a causa de tu pecado no va a haber más lluvia. I really wouldn't wanted to have to give that message. La verdad, nadie quiere recibir ese tipo de mensaje, ¿o no? So here we are, God's people serving false gods. They're turning away from Yahweh, and King Jezebel and Ahab are leading the way. Y ahí estaban el rey Acab y Jezabel liderando este estilo de vida al pueblo de Israel que estaba adorando dioses falsos e ídolos. Throughout Scripture, rain is a sign of blessing. Ustedes saben que durante toda la escritura podemos leer que la lluvia es símbolo de bendición. So for Elijah to give this word that there's not going to be any rain until the Lord says it's going to rain, that was a powerful message that was going to affect the entire nation. Entonces, el hecho que Elías diera semejante mensaje al pueblo que no iba a haber lluvia era para que ellos entendieran que realmente Dios estaba en esto. So from that time, it didn't rain. Entonces, desde el momento que él dio la palabra, no llovió más. The land became very, very barren. Se volvió una tierra muy árida. There was a drought and there was no food. There was a famine in the land. Había sequía, había hambruna. People were becoming broke and they were starving to death. Y la gente se estaba muriendo de hambre porque no tenía dinero, no tenía nada. It was truly had become a national crisis. Se había convertido ahora, a causa de la sequía, en una crisis nacional. Now the environment towards Elijah was becoming hostile. Entonces, por otro lado, el ambiente o la gente hacia Elías era muy hostil. And the king wanted to kill him. Y el rey Acab quería matarlo. For me, it would have been very hard for 3.5 years
not to say, God, can we ask for rain now? Y la verdad que si hubiese estado yo en el lugar de él, le hubiese dicho al Señor, Señor, ¿no puedes mandar lluvia ahora mejor? But he didn't fall under the pressure. He listened and obeyed the voice of God. Pero Elías no permitió que la presión externa lo hiciera declinar, sino que persiguió la voz del Señor. I could just hear the people around him. They were probably begging him, saying, Elijah, can't you just pray that it would rain? Don't you see that we're starving? Seguramente podía escuchar la gente a su alrededor que le decía, Elías, ¿no podés orar? ¿No te das cuenta que nos estamos muriendo de hambre? I believe it took incredible faith and obedience of Elijah not to succumb to the power of man, but to listen to the voice of God. Creo que realmente tomó que Elías fuera muy obediente a la voz del Señor para no sucumbir a las presiones del entorno. I want to talk about Elijah's prayer. Entonces, ahora nos enfoquemos en la oración que Elías hizo. In James 5, it said Elijah was a man just like us. Recuerden lo que leímos en Santiago 5, que Elías era un hombre como nosotros. It doesn't say he was an angel, or it doesn't say he was some kind of superhuman. Tampoco decía que era un ángel o que era un hombre superpoderoso. When you look at the context of it, it means he was human, Cuando leemos el contexto dice que era humano, just like us. como nosotros. But the Lord was imparting this truth to him that we can have the strength and the power of Elijah if we would just have the faith that he did. Entonces lo que Dios nos está diciendo a través de citar a Elías en ese texto es la verdad que nosotros podemos tener la fuerza y el poder que tuvo Elías si oramos como lo hizo él. I believe that Elijah was anointed with power from on high. Creo que verdaderamente que Elías había sido ungido desde lo alto. Same kind of power of the Holy Spirit that we've been anointed with. Y el misma unción que aún cantamos recién, que hemos sido ungidos nosotros desde lo alto. God has not given us anything less. Y el Señor no nos ha dado nada menos a nosotros. So they were at the 3.5-year point, and there was no rain, and this nation had become desperate for breakthrough. Habían pasado 3 años de todo esto y ahora la nación, vamos al contexto nuevo, ahora la nación estaba desesperada para que pudiera llover. So the Lord finally spoke to Elijah and said, go get the prophets of Baal and the prophets of Asherah and call forth, I'm going to call it a Mount Carmel showdown. Entonces recuerdan lo que pasó, el Señor le dice a Elías, anda, búscate los profetas de Baal y los demás que adoran a otros dioses y subí al monte Carmelo y yo voy a mandar lluvia. It's time to prove who really God is. Es tiempo de probar quién verdaderamente es Señor. And so the challenge was, who can call fire down from heaven? Entonces el desafío era, a ver, ¿quién puede mandar fuego del cielo? So Elijah, he had the prophets of Baal and Asherah build an altar, make a sacrifice. Entonces Elías lo que hizo fue pedir a los profetas de Baal y de Astarte que construyeran ellos sus altares. So they called on the Lord. They called on their gods all day long. They Y chanted. estos falsos profetas comenzaron a clamar, a hacer todos sus rituales a sus dioses. They chanted, they danced, and they even cut themselves to try to get their gods' Y dice la attention. palabra que empezaron a cantar, empezaron a bailar y hasta se cortaron a sí mismos But para nothing ver si happened. podían responder. Pero nada pasó. Then it was Elijah's turn. Y ahora le tocaba a Elías. So what was Elijah's prayer like? ¿Cómo fue la oración de Elías entonces? We're going to read from 1 Kings 18, 36 and Entonces 37. vamos a leer Primera de Reyes 18, 36 al 37. Primera de Reyes 18, 36 al 37. Dice, a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. He begins with, prove that you are God, Comienza diciendo, probá que vos sos Dios and prove that I am your servant, y probá que yo soy tu siervo and I've done all of this at your command. y que yo he hecho todo esto porque vos me lo pediste. He was praying boldly. Él estaba orando con valor, con coraje. His prayer was filled with faith and confidence in the Lord. Y aún su oración estaba llena de confianza, de fe en el Señor.
He prays and then he builds an altar. Él ora y construye el altar. He sacrifices a bull, Sacrifica, hace el sacrificio de un toro. and then he pours lots and lots and lots of water Y on pide, the sacrifice. y pide que sea derramada muchísima agua sobre este sacrificio. And then he calls for fire to come down from heaven. Y lo que pide es que ahora sí, una And vez que consume esté el the agua, sacrifice. que caiga fuego del cielo y consuma ese sacrificio. And God responds by fire. Y Dios respondió con fuego. God responded to Elijah. Dios respondió a Elías. Elijah's prayer was confident in God. La oración de Elías estaba confiada en el Señor. He prayed out of relationship with God. Él oró a partir de esta comunión, de esta relación que tenía con Dios. He was indeed a servant of Yahweh. Verdaderamente era siervo del Dios Altísimo. When we know we've heard from the Lord, we can ask largely of him. Entonces, cuando nosotros sabemos que Dios nos escucha, podemos pedir con esa confianza. Yeah. He knew he was not praying in his own power, but the power of God he was acting. Él sabía que no estaba orando para que él tuviera poder, sino para que Dios demostrara su poder. He was saying, Lord, would you show everyone here that you've called me to do this? Y él estaba diciendo, ¿se acuerdan? Dice, Señor, mostrales a ellos que vos me llamaste a mí para hacer esto. Really, there was probably a season that everybody was angry with Elijah because all of this was going on. Seguramente después de tanto tiempo, mucha gente estaba enojada con Elías a causa de lo que estaban sufriendo. One of the reasons I believe it had to wait 3.5 years before it rained is because the people needed to recognize this wasn't about Elijah, it was about their sin. Entonces, una de las razones por las que creo que el Señor se tomó 3 años y medio para que poder hacer esto, no era para que se dieran cuenta sobre quién era Elías, sino para que el pueblo reconociera su pecado. In James it says Elijah's prayer was fervent and effective. Dice, como leímos al principio, en Santiago 5, que la oración de Elías había sido llena de fe y ferviente. When the best, and I would give you the best English translation, I don't know what it's going to be for Spanish, but for fervent and effective is boiling hot. Ok, dice, en inglés es una cosa, pero yo les voy a decir en español. Ok, Sorry. es más o menos lo mismo. La palabra ferviente, por eso decimos que fervece, es que hierve. Así de caliente está. Así es el fervor de hervor. Boiling hot prayer. ¿No? Es una oración a temperatura hirviendo. Elijah didn't have any ifs or plan B in his prayer. No había ningún sí, ese sí condicional, sí, haces tal cosa, ni tampoco había un plan B. But he para believed God at Elías. his word. Pero sí le creyó cada cosa que Dios le había dicho. If I could be honest, truly I would be standing back really nervous. Is God really going to answer? Si fuese sido mi caso, la verdad me quise quedado muy nerviosa. Digo, ¿será que el Señor me va a responder? Yeah. But God, when he tells you to do something, he's going to stand behind it. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor te diga algo, el Señor lo va a avalar. Se va a quedar con vos. I believe Elijah was able to do this because he truly had a passion for God and his people. Creo que verdaderamente Elías pudo hacer esto porque tenía pasión por Jehová y por su pueblo. To serve the one true God Servir al único Dios verdadero and leave all the other gods behind. y dejar todo ídolo y todos dioses detrás. He was proving the supremacy of Yahweh God. De alguna manera se estaba probando la soberanía y la supremacía de Jehová Dios. When we pray, we need to pray according to God's will. Y cuando nosotros oramos, debemos orar conforme o de acuerdo a la voluntad de Dios. And that's exactly how Elijah prayed. Es así como Elías oró, exactamente. He approached God with he knew that they were going to have some specific outcomes. Él oró y pidió resultados específicos a partir de su oración. When we pray, there's time when we hear the voice of God, we need to pray specifically how God tells us to pray. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor para poder orar exactamente como Él quiere. He was praying that fire would fall from heaven, Y Él oró para que fuego cayera del cielo, that fire would burn up the sacrifice. que ese fuego consumiría el sacrificio.
And it would prove that Yahweh was the one true God of Israel. Y de esta manera iba a probarle a todo el pueblo que Jehová era Dios. And most of all, that it would turn Israel's hearts back to God. Y lo más importante es que los corazones del pueblo de Israel se iban a regresar al Señor. I want to take just a minute to tell you how important it is to pray according to God's will. Quiero entonces tomar un minutito para decirle a ustedes cuán importante es que nosotros oremos conforme a la voluntad de Dios. Many times that's praying according to His word. Entonces, muchas veces tomar la palabra y orar conforme a la palabra de Dios. 1 John 5:14 and 15 is a scripture I live by. Primera de Juan 5, 14 al 15 es un texto por el cual guía mi vida y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. When we pray His word, we know that we pray His will. Entonces, cuando nosotros oramos la palabra de Dios, estamos orando la voluntad de Dios. When we pray His word, we can be confident that He's going to hear and we're going to have what we've asked of the Lord. Y no solamente eso, cuando oramos la palabra del Señor, tenemos la confianza que el Señor escucha y que va a hacer lo que dice su palabra. So if we're going to pray like Elijah, we can't have prayers like, well, I wish and I hope and I think. Entonces, pues, si vamos realmente a orar con esta oración a punto que va a hervir como lo hizo Elías, no podemos decir, bueno, si vos querés, si te parece. The Bible tells us it's faith that pleases God. Ustedes leyeron lo que dice la palabra del Señor. Es la fe la que agrada a Dios. Elijah's prayer was full of faith. Y la oración de Elías estaba llena de fe. I really believe that Elijah's prayer was like, I know God is loving and He's kind and He's faithful and there's nothing that He can't do. Yo creo que en el fondo Elías sabía que Dios era bueno, fiel, justo y poderoso y no hay nada imposible para él. I would say that's true that's the way our prayer needs to be too, is there's nothing that God can't do. Y así tiene que ser la certeza, el fundamento de nuestra oración. No hay nada imposible para nuestro Dios. Mark 9:23 says all things are possible to those who believe. Marcos 9:23 dice que todo es posible para aquel que cree. I believe that Elijah had spent a lot of time with the Lord, and that's how he could be so confident in his prayer. Creo que Elías había pasado tanto tiempo en comunión, en esa intimidad con el Señor, que le estaba confiado de lo que el Señor hacía. You cannot be a prophet of the Lord and have a heavy assignment like what Elijah was called to and not spend time with the Lord. Entonces uno no puede ser un profeta del Señor con un tipo de tarea o asignación tan difícil como la que tenía Elías sin pasar tiempo en oración. The way we pray is really all about our relationship with the Lord. La manera que nosotros oramos deja ver nuestra relación con Dios. I want to encourage you to pray out of relationship. Entonces, oren a partir de su relación con el Señor. Know Him as a loving God. Conózcanlo como este Dios amoroso, Know Him as an all-powerful God. como un Dios todopoderoso, Know Him as a faithful God. como un Dios fiel, And that He will never leave you nor forsake y que you. el Señor nunca te va a dejar o te va a olvidar. We need to remind ourselves that He wants good for you and not evil. Tenemos que recordarnos continuamente que los planes del Señor son para bienestar y no para maldad. I think there's sometimes when we talk about prayer, this condemnation comes over people. A veces cuando hablamos del tema de la oración viene esta idea de condenación sobre la gente. And you think, I don't have this all figured out. Y después, si yo no soy perfecta, yo no hago todo bien. And that's not true. He loves to hear your voice. Y eso no es verdad. Dios ama escuchar tu voz. We have a saying back at the table, He delights in the asking. Tenemos un dicho que nos gusta decir en el ministerio que dice, el Señor se deleita en que nosotros le pidamos. He loves it when we ask Him for anything. Y que le pidamos cualquier cosa. Le pidamos o le preguntemos cualquier cosa. I just want to bring Him into everything that I'm doing. I don't want to try to do things myself. Yo quiero que Él sea parte de todo lo que yo haga. Okay, I'll get back No to quiero Elijah. hacerlo por sola. Yeah, let me get back to Elijah now. Sorry, I just took a Perdón, me detour. fui del tema, volvamos a Elías. We cannot be like a wave tossed to and fro in our faith. No puede haber este tipo de fe, como dice la palabra, que eran llevados como olas de mar de acá para allá. Elijah was very solid and resolute in his faith. Entonces, He did not waver.
Elías no dudó, él estaba determinado, absolutamente convencido. So when he began to call fire down from heaven, God answered by fire. Entonces, cuando él comenzó a orar por fuego que descendiera del cielo, el Señor respondió con fuego, Proving Yahweh is the one true God. probando que Jehová era el verdadero Dios. Elijah didn't stop there. Y Elías no se detuvo ahí. He went and slaughtered the 450 prophets of Baal and Asherah. Él también hizo que mataron los 450 profetas de Baal y de Astarte. By himself. What? He slayed them by himself. Y posiblemente los mató él mismo. After all that was done, he had the word that he went to King Ahab and said, it's going to rain. Y ahora le había dicho el Señor, tiene otra palabra, le dice, ahora tenés que ir hasta el rey Acab y decirle que va a llover. We would have all been exhausted at that moment after calling fire down from heaven, after slaying the 450 prophets of Baal. But now he was running to the mountaintop. Entonces ahora, imagínese usted, después de orar todo esto, que cayera fuego del cielo, de matar a los 450 falsos profetas, y ahora el Señor le decía, ahora tienes que subir a la montaña y dar el mensaje de la lluvia. Yeah. So now we're at 1 Kings 18:41 through 46. Y esto lo podemos leer en Primera de Reyes, en el mismo capítulo, Primera de Reyes 18, 41 al 46. Do you want me to read It's from kind of the rest of the story. Y ahí va a poder leer el resto de la historia. Okay. Ok, entonces dice, luego Elías dijo acá, vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces acá fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde Elías estaba y le dijo, no vi nada. 7 veces le dijo a Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, el sirviente le dijo, vi una pequeña nube, como la del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te va a detener. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. So Elijah goes to the mountaintop and he bows down in a position to pray. Entonces Elías sube la montaña y cuando llega ahí, él se inclina en posición para orar. This is really almost the position that the Hebrew women would get in to give birth to something, Entonces esta a es baby. la posición que Elías tomó, se asemejaba a la de las mujeres hebreas de aquel entonces, cómo se agachaban para dar a luz. Elijah was praying like a woman giving birth. Elías estaba orando como una mujer que está a punto de dar a luz. It was a position of power and humility. Era una posición de poder, pero también de humildad. And he prayed 7 times. Y oró 7 veces. And he kept sending the servant to go look. Y seguía diciéndole al sirviente, anda fíjate, anda fíjate. He didn't look himself. He kept his focus on the prayer. Él no fue a mirar. Él mandó a su sirviente, pero él siguió enfocado en la oración. The 7th time, the servant came back and said, there's a cloud the size of a man's fist. Entonces, como leímos recién a la 7ª vez, viene el sirviente y dice, veo una nube como el tamaño de la mano de un hombre. And Elijah, he said, get ready, it's going to rain. And he ran back to Jezreel. Y entonces le dijo, prepárate porque va a llover, y él corrió a Jezreel. I shared this story the other day, but I'm going to end with this. Yo les compartí algo de la historia ayer, pero con esto quiero cerrar. Prayer is powerful. La oración, ya escucharon, es poderosa. I knew it was powerful, but I didn't know how powerful my prayer was until the Lord told me to stop praying. Sabía que la oración era poderosa, pero nunca me imaginé la magnitud del poderío de la oración hasta que Dios me tuvo que decir, deja de orar. This has happened to me twice in my life. Y esto me pasó 2 veces en mi vida. But the one time specifically, my daughter had been away from the Lord for 12 years. Entonces, este caso particular tiene que ver para el tiempo que mi hija hacía 12 años que caminaba fuera del Señor. During that time frame, I can tell you, I went from being a wimpy Christian to somebody that knew how to bring fire down from heaven. Entonces yo le puedo decir que durante todo ese lapso
pasé de ser una cristiana que solamente lloraba y se quejaba a pasar a ser esa cristiana que cree en el poder de Dios, que puede hacer descender fuego del cielo. In the fall of 2016, the Lord told me I needed to take my hands off my daughter. En otoño del 2016 el Señor me dice, ok, quita tus manos de esto, como saca las manos de este asunto. I could no longer pray that she would not get pregnant. Entonces ya no podía orar que ella no quedara embarazada. I couldn't pray that she would not die and go to hell. Ya no podía orar porque antes oraba que no se fuera al infierno, que muriera y se fuera al infierno. And I couldn't pray that she wouldn't go to jail. Y que tampoco es que dejara de orar para que ella no fuera a la cárcel. You see, for the last 11 and a half years, that prayer restrained her from all of that. Creo que esos 11 años y medio que yo oré de esa manera, el Señor lo usó para cuidarla a ella de todo eso. All I could pray was, I trust you, Lord. Y entonces, después que el Señor me dice, quita tus manos de eso, lo único que podía orar es decir, Señor, yo confío en vos. Almost 1 year later, we had a beautiful granddaughter. Y luego, un año más tarde de todo esto, mi hija dio luz a una hermosa nieta. My daughter is back home with the family and worshiping the Lord. Mi hija volvió a restaurar la relación con nuestra familia y ahí está ella también sirviendo al Señor. I know how powerful prayer is today. Entonces yo sé Yeah. cuán poderosa es la oración. I want to say this to any parents that have children that are away from the Lord or away Entonces from the quiero family. decirle a esos papás que tienen hijos pródigos, que tienen hijos fuera del Señor. Isaiah 61 talks about being a double blessing. Entonces Isaías 61 habla que son una doble bendición. You press in and you pray for those children that are away from the Lord, and you will receive that double portion blessing. Entonces vos seguí orando, seguí insistiendo, seguí buscando y declará esta doble porción del Señor. Effective prayer is about your relationship with the Lord and your Entonces confidence una in the Lord. oración efectiva tiene que ver con la confianza que nosotros tenemos en el Señor y nuestra relación con Él. Effective prayer is about fervency. It's about boiling hot faith for the Lord. Entonces la oración ferviente o eficaz tiene que ver con esta ebullición. Eso es ferviente, con esta ebullición. Ese tipo de oración tenemos que tener. I've got a picture in my mind of what that is like for me, and I don't know, all of those who drive a car, it's like putting your foot on the accelerator and going as fast as you can and not letting up till you see the victory. Ok, para ella que maneja, para mí no, pero para los que manejan, dice, para mí es como si yo tuviera la imagen de subirme al auto, apretar el acelerador a fondo y no parar hasta que uno llega. Amen. Elijah's prayer not only closed up the heavens and there was no rain, but it also opened the heavens. Entonces la oración de Elías, como pudimos leer, cerró el cielo a la orden de Dios, pero la oración de Elías también lo abrió. Elijah's prayer turned the nation back to God. La oración de Elías hizo que toda una nación regresara al Señor. As we see the day of the Lord approaching, there's many that need to return back to the Lord. Ustedes saben, el día del Señor está próximo y muchos necesitan regresar al Señor. We need prayer like Elijah today. Hoy, más que nunca, necesitamos orar como Elías oró. We need to pray with the confidence and fervency of the Lord. Con esa oración ferviente, confiada en el Señor. And I just want to encourage you to have boiling hot prayer like Elijah. Y quiero que realmente poder animarlos a ustedes a que tengan ese tipo de oración efervesciente, ferviente, como lo hizo Elías. Amen. Amen. Amén. I think you'd like us to pray. If there's anyone here that would like prayer this morning to increase your prayer life, you want the Lord to touch you in a powerful way. Entonces, el desafío de esta mañana es preguntarle a ustedes, ¿hay alguien en este lugar que quiere que su vida de oración sea así de ferviente, que Dios toque tu vida para que tengas una vida de oración? Or if you've got a son or a daughter that's away from the Lord, or a family member or a spouse, we'd love to pray with you this morning. Y también si tenés tu esposo o tus hijos o algún familiar está caminando lejos del Señor, también queremos orar por vos. The Lord desires everyone in this room to become powerful in prayer. El deseo del Señor es que todos los que estamos en este lugar nos volvamos poderosos en oración. Amén. ¿Cómo querés?